alguna razón, bella dama de pueblo, por alguna razón Dios te quiso cuidar, custodiada por ángeles disfrazados de viejos, que aún son fuertes y en lo alto siempre velan por tu paz. Por alguna razón, bella de Talavera, eres chile en nogada, dulces mole y mi hogar como pieza. Bienvenidos al Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, AC. El día de hoy iniciamos el ciclo de conferencias 2020 hacia una nueva conciencia, con el tema Nuevos retos en materia de educación. Me voy a permitir presentar al licenciado Antonio Fernández Brito, presidente del instituto, que nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Asimismo, posteriormente, como representante del Congreso del Estado, el diputado Hugo Alejo Domínguez hará lo propio. Estimados amigos, buenos días. Nos encontramos en las oficinas del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla para informarles que iniciamos un ciclo de conferencias denominado Conferencias hacia una nueva conciencia. Este ciclo forma parte de un programa que en coordinación con el Congreso del Estado hemos venido realizando desde el año pasado. El diputado Gabriel Biestro amablemente nos ha invitado a colaborar para actualizar algunos temas que son de importancia, sobre todo en estos momentos en que nuestro país, nuestra entidad, se encuentran tan presionados por la pandemia del COVID. Hemos venido trabajando desde el año pasado, llevando a cabo cursos, talleres, conferencias, certificaciones que buscan mejorar y profesionalizar al servidor público. El ciclo que hoy iniciamos, 2020, tiene que ver con temas de educación, de presupuestos, transporte, finanzas, bienestar social, desarrollo rural, migración, entre otros. Este día iniciaremos la conferencia de Hacia una nueva conciencia. Nuevos retos en materia de educación. Es importante comentarle que si bien es cierto el mundo, el país, nuestro estado, se encuentra en una época que muchos de nosotros jamás pensamos que pudiera suceder, debemos reflexionar sobre adecuarnos lo más rápidamente posible a los cambios, mostrando una actitud positiva y seguramente saldremos adelante en forma más urgente. Agradezco al Congreso del Estado su participación con el Instituto. Nosotros estamos en la disposición de seguir colaborando con el sector gobierno, con el sector privado y con la sociedad, como lo hemos venido haciendo. A la par del compromiso que nuestro señor gobernador constantemente realiza día con día, por lo tanto, tienen en el instituto un aliado para sumarse a los esfuerzos y así poder salir adelante. A los conferencistas y participantes, un saludo afectuoso. A los colaboradores del instituto, un agradecimiento por su trabajo, compromiso y dedicación. Señor diputado Gabriel Biestro, gracias por su confianza. Saludo cordialmente a mi compañera,
la licenciada Lorena Herrejón, quien nos hará a favor de moderar por parte del instituto este evento. Asimismo, al diputado Hugo Alejo Domínguez, que hará lo propio en representación del Congreso del Estado. Bienvenidos todos y todas las personas que participan en este trascendente evento denominado Ciclo de Conferencias 2020 hacia una nueva conciencia, particularmente en el tema que hoy nos ocupa, los nuevos retos en materia de educación. Quiero agradecer a los anfitriones de esta importante actividad a nombre del Congreso del Estado, del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el diputado Gabriel Biestro Medinilla, de la Comisión de Educación y particularmente de su servidor como presidente de la misma. La oportunidad de poder dirigirme a ustedes, a esta audiencia que se da cita en estos momentos. El Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, AACE, y el Honorable Congreso del Estado de Puebla, mediante un convenio de colaboración celebrado en el año 2019, con la finalidad de coordinar esfuerzos para contribuir en el enriquecimiento del conocimiento de temas prioritarios y transversales en el ámbito local, regional y mundial, a partir del análisis de los mismos, para que de esta forma se contribuya en la toma de decisiones en función de las necesidades actuales de la población. Es precisamente en este marco en el que se realiza el presente ciclo de conferencias 2020, denominado Hacia una nueva conciencia. A lo largo de estas conferencias se abordarán por parte de expertos diversas vertientes que convergen en la tarea de educar, desde la diversidad y la complejidad que la misma conlleva. En ese tenor, se hará énfasis en el uso de las tecnologías de la información y comunicación aplicadas en ese ámbito. Este ejercicio, sin duda, será enriquecedor debido a la pertinencia que prevalece en su planteamiento, sobre todo por el contexto en el que nos encontramos, por una emergencia sanitaria que ha puesto a prueba la capacidad de resiliencia de todos los actores del proceso educativo y que, por supuesto, ha impactado y que seguramente crea nuevos paradigmas en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje. En medida que la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, se propaga por todo el planeta, por la mayor parte de los países, entre ellos México, se anunció el cierre temporal de las escuelas, lo que según cifras de la ONU afecta a más del 91% de estudiantes en todo el mundo. Ello sin duda obliga a tomar nuevas alternativas en el mundo. México y nuestro estado, por supuesto, no podrían ser la excepción. Lo anterior alteró drásticamente el aprendizaje y cambió la vida de los alumnos, especialmente refiriéndose a las niñas, niños y adolescentes más vulnerables y más marginados. En circunstancias excepcionales, el Estado debe redoblar esfuerzos para no ampliar la brecha educativa que de por sí ya existe hoy en día. Corremos el gran riesgo de marginar a los que de por sí ya están marginados, quienes en estas circunstancias adolecen de herramientas tecnológicas necesarias para llevar a cabo el aprendizaje desde casa y para adaptarse a una nueva normalidad en la que hoy vivimos. Quiero felicitar muy respetuosamente, con un gran reconocimiento de manera anticipada, al diputado Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla, que es el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado, y por supuesto al licenciado Antonio Fernández Brito, presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, así como a los respectivos equipos de trabajo
y a todos los que participan en este ciclo de conferencias, porque a través de sus participaciones, de sus experiencias, de su conocimiento en los temas en los que participan, hacen posible que este ciclo de conferencias sea enriquecido, sea nutrido, sea fortalecido en la diversidad de las participaciones de cada uno de ellos. Sin duda, todos los que participan en esta importante actividad tienen el reconocimiento de todas las áreas donde se han desenvuelto profesionalmente, laboralmente, y que yo reconozco que este ciclo de conferencias enriquece, fortalece la actitud de todos los que tenemos algo que ver en el hecho educativo. Sin duda, el hecho más importante para transformar a la sociedad. Enhorabuena para todas y para todos. Felicidades. Buenos días, estimado auditorio. Para el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, es motivo de satisfacción poder colaborar de manera significativa en aquellos proyectos que resulten importantes para el desarrollo del Estado. En este sentido, iniciamos el día de hoy un trabajo coordinado con el Congreso del Estado con miras a consolidar una serie de estrategias. La nueva realidad ofrece oportunidades para migrar modelos presenciales a la modalidad de educación mediada por tecnología, oportunidad que requiere la participación colaborativa de diversos actores estratégicos para mitigar los efectos que la pandemia está generando al sistema educativo. En el marco del ciclo de conferencias 2020, titulado Hacia una nueva conciencia, damos la bienvenida a nuestros ponentes, quienes abordarán temas asociados a los nuevos retos en materia de educación. Amigas y amigos que nos siguen a través de las diferentes plataformas, quiero decirles que como parte del programa de este ciclo de conferencias hacia una nueva conciencia en este 2020, particularmente con el tema los nuevos retos en materia de educación, quiero decirles que parte de los ponentes que van a participar, sin duda, hay que decirlo, todos ellos de una gran formación, de una gran experiencia, y particularmente en la conferencia programada como la segunda, quiero decirles que quien va a estar a cargo de esta actividad es el doctor José Guadalupe Sánchez Aviña. Me voy a permitir darles alguna breve semblanza de lo que ha sido la trayectoria de este importante ponente, el doctor José Guadalupe Sánchez Aviña. Él es originario de la Ciudad de México y radica actualmente en la ciudad de Puebla. Es doctor en educación por el Programa Interinstitucional en Educación del Sistema Universitario Jesuita, maestro en investigación educativa por la Universidad Iberoamericana de Puebla y licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Cuenta con diversos estudios en metodología de la investigación, innovación educativa, desarrollo de habilidades del pensamiento, habilidades didácticas y en el desarrollo humano integral. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, miembro de la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa. También forma parte de la Red de Posgrados en Educación, Asociación Civil, y miembro de la Red Interuniversitaria de Investigación Educativa de Puebla. Su línea de investigación es la formación de investigadores educativos, así como los métodos de la investigación en ese ramo. Cuenta con diferentes publicaciones. Su más reciente libro se denomina El proceso de investigación en ciencias sociales, en el año del 2017. Es articulista de opinión sobre temas educativos en diferentes medios electrónicos, entre los que se encuentran eConsulta y Lado B. Ha participado como ponente y conferencista en eventos académicos nacionales e internacionales. Fue coordinador de la Red de Educación de la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina por el periodo 2014-2019. Consejero académico de la Facultad de Educación
de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, coordinador de las maestrías en educación de la Universidad Iberoamericana Puebla y oficial mayor de la Secretaría de Educación en el Gobierno del Estado de Puebla. Su práctica educativa la ha realizado en el nivel superior por 35 años en instituciones educativas de reconocido nivel académico. Ha diseñado y dirigido áreas académicas en diferentes instituciones educativas de nivel superior, especialmente las relacionadas con la gestión de la investigación. También ha diseñado programas académicos de posgrado, así como dirigido tesis de licenciatura, maestría y o doctorado desde hace más de 20 años. Actualmente se desempeña como miembro del Consejo Académico de la Universidad Antequera de Oaxaca. Es dictaminador de diferentes revistas especializadas, tales como Perfiles Educativos del ISUE de la UNAM y director de la Biblioteca Pedro Arrupe de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Sin más preámbulo, damos paso a la conferencia impartida por el reconocido doctor José Guadalupe Sánchez Aviña y nuestro agradecimiento anticipado por sus aportaciones. Adelante, doctor. Agradezco a la Comisión de Educación de la 60ª Legislatura del Congreso del Estado la invitación y al Instituto de Administración Pública de Puebla la oportunidad de compartir mi pensar y sentir sobre los retos nuevos y no tan nuevos que enfrenta la educación en nuestro Estado. El cambio de administración en el gobierno en 2019, aún en acomodo y con una propuesta educativa diferente, así como las condiciones impuestas por el arribo de la contingencia sanitaria provocada por COVID-19, evidenciaron la fragilidad del sistema educativo poblano, con severas deficiencias en infraestructura, impertinente formación de profesores, así como un enfoque cuestionable que lo orienta. Este año, 2020, la brecha educativa ya añeja en el Estado encontró en el acceso a la tecnología una de sus dimensiones más crudas, existente tanto entre regiones como entre personas. Una dimensión que es urgente considerar en las pretensiones educativas formales futuras. Buscando respuestas, lo primero que se puede pensar es el promover el acceso masivo a los recursos tecnológicos. Sin embargo, en cuanto se analiza con mayor detalle, se comprende que la situación es mucho más compleja de lo que aparenta. Incertidumbre, desazón, desesperanza parecieran dar marco a la existencia humana hoy día. La promesa de una vida mejor a partir de las propuestas contemporáneas de la individualidad y el racionalismo no han cumplido con las expectativas. En momentos de transformación política y de contingencia sanitaria, emerge la oportunidad de proponer alternativas que contribuyan a construir un nuevo futuro. La educación es un elemento central ante esta crisis, pero una educación con características diferentes a las que obstinadamente insistimos en mantener y cuyas consecuencias negativas son evidentes en este contexto. En estos momentos viene bien el abandonar la mirada ingenua que sostiene que la educación por sí misma es la solución a todas las cosas. El concebir un sistema educativo como promotor de bienestar social exige el entender a la educación como un derecho inalienable. El concebir de esta manera al sistema educativo brinda la posibilidad de delinear las características con las que el Estado ha de construirlo, así como crear un referente desde donde cualquier interesado puede realizar su análisis y valoración. Con la llegada de la nueva administración al gobierno del Estado en 2019, se ha presentado desde la Secretaría de Educación el modelo de las 4 A's como eje orientador de los esfuerzos que en materia educativa se realizarán durante esta gestión. Por primera vez en el país, se establece en la educación como un derecho humano, como plataforma de la norma y posterior operación, con lo que no solo define la orientación, sino que compromete al gobierno a su seguimiento y cumplimiento. La acción anterior implica colocar el tema de la dignidad en el centro de las discusiones y con ello el respeto a la autonomía de los sujetos.
La propuesta de Katerina Tomaszewski, a finales de los 90, pretende el asegurar el derecho a la educación, así como su cumplimiento. Para esto, hace referencia a 4 características que debe tener la educación de calidad: asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. De estas 4 A's, las 2 primeras se refieren a la dimensión de aseguramiento del derecho a la educación y las 2 últimas a su cumplimiento. Con este referente, el 18 de mayo de este año fue publicada en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Educación del Estado de Puebla, dando cumplimiento al mandato constitucional una vez hecho lo conducente a nivel federal. En su texto, permite observar el posicionamiento de la autoridad estatal frente a temas educativos que son de interés general y que implica una mirada desde una perspectiva de justicia social. El construir un proyecto educativo adecuado al contexto poblano es un esfuerzo valioso que requiere de la participación de la ciudadanía. En esta ley sobresalen 4 aspectos. A. Refuerza la dimensión de la educación como un bien de interés público, independientemente de la fuente de financiamiento. B. Retoma la responsabilidad que el Estado tiene de frente a la sociedad de promover su bienestar, específicamente en la educación, como factor determinante. C. Representa la posibilidad para sentar los fundamentos para impulsar la aspiración de una educación intercultural en el sentido amplio, en la que caben todos y trabajarla desde una perspectiva inclusiva. Y D. Constituye la oportunidad para establecer la ruta del fortalecimiento de subsistemas históricamente desatendidos, como lo es la educación multigrado y toda aquella que atiende actualmente a los menos favorecidos de la población. A pesar de saber que su principal debilidad consiste en la omisión de la consulta abierta, misma que hubiera enriquecido y validado la ley, es necesario continuar exponiendo nuestra postura, señalando los faltantes por atender. La oportunidad la presenta la reglamentación correspondiente por elaborar. Aquí, 10 aspectos que se consideran como pendientes elementales. 1. Se debe incluir la necesidad de incorporar los resultados de las evaluaciones de los diferentes niveles y actores a la mejora continua del sistema educativo estatal, incluida la Secretaría de Educación del Estado de Puebla. Se debe establecer un sistema de mejoramiento continuo de todo el sistema educativo poblano. 2. Se debe incluir una mención para modernizar a la Secretaría de Educación Pública como órgano responsable de conducir la educación en el Estado. 3. Se debe hacer mención a la construcción de un espíritu solidario internacional en asuntos de conservación del ambiente, fomento de la paz y otros temas de interés público, así como de una educación para la comprensión del sistema de la Comunidad Norteamericana, México, Canadá y Estados Unidos. Se debe hacer mención, 4, al monitoreo de las mejores prácticas internacionales y a la cooperación internacional para el mejoramiento y conocimiento hasta llegar a las tecnologías del empoderamiento y participación. 5. Se debe dar importancia al fomento de los nuevos sistemas de información y comunicación como un medio para la educación de los mexicanos. 6. Se debe poner atención a la relación que se presenta en la realidad entre educación y mercado laboral, anteponiendo la perspectiva de justicia social por sobre la de mercado. Esto es muy importante para la educación secundaria, la media superior y superior, como una vinculación con los espacios laborales y no como una subordinación al sector laboral. 7. Se debe considerar la necesidad de un gran acuerdo estatal para la educación, teniendo en cuenta a las diferentes regiones y actores desde sus contextos específicos. 8. Se deben realizar procesos de reingeniería en las escuelas de educación normal, reconfigurando la estructura de estas en su carácter de instituciones de educación superior, orientando sus esfuerzos a formar a formadores con conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para enfrentar las nuevas realidades emergentes caracterizadas por la incertidumbre. 9. Se deben crear las condiciones para la realización de investigación e innovación educativa en la que intervengan los diferentes actores de la sociedad, en posibilidades de contribuir al conocimiento y transformación de las diferentes realidades educativas que se presentan en el Estado. Y 10.
se debe considerar la creación en el Estado de un grupo de inteligencia educativa interinstitucional sociedad-gobierno que genere información para la toma de decisiones en materia educativa en el Estado, realizando investigación e innovación educativa. Es imposible regresar a la normalidad, ya que nada permanece igual, en especial después de un acontecimiento como esta contingencia sanitaria, pero tampoco se puede hablar de una realidad nueva. No es solo una, son una variedad que integra el todo. Además, no está definida aún, sino en proceso de construcción. Se está ante la emergencia de realidades en un entorno de incertidumbre. Si bien resulta indispensable repensar el currículum, la capacitación de los profesores, así como el equipamiento institucional de recursos tecnológicos contemporáneos, es obligación el entender la complejidad de las realidades emergentes para enfrentarlas, con acciones igualmente complejas. Se debe trascender la reflexión y acción hacia el cuestionamiento del paradigma educativo contemporáneo. Se debe promover el aprovechar la tecnología al servicio del espíritu. Entre los retos que se identifican en este momento están: la educación es un derecho de todos los mexicanos y no un privilegio de unos cuantos. La educación es asunto público. La educación debe tener un enfoque social, promotora de una sociedad más justa y equitativa. Regirse más por principios que por indicadores. La Secretaría de Educación de Puebla debe ser garante del ejercicio pleno de este derecho. La ética debe ser el marco en el cual se desarrolle toda actividad realizada en el ámbito educativo. Transformación de las escuelas de educación normal. Revalorización del magisterio a partir de ellos mismos. Participación de la sociedad civil y, por supuesto, la reducción de brechas. La educación es el eje transversal que sostiene estructuralmente a la sociedad. Y lo más importante, se traduce en bienestar de la población. Es por esto que la educación nos atañe a todos, exigiendo a los ciudadanos asumir su responsabilidad solidaria. Sin duda, el referente de la educación como un derecho llave de acceso a otros derechos como la salud, el trabajo y al bienestar en general, así como las circunstancias sanitarias que se viven, además de encontrar un sistema educativo poblano frágil, imponen la necesidad de un cambio de enfoque, transitando de la educación con todos hacia la educación para todos y todas. La educación se desarrolla en situaciones concretas, con personas reales, por los que resulta fundamental aceptar la necesidad de conocer y comprender las diversas realidades. De la misma forma en que el profesor debe conocer el contexto del estudiante, es necesario que toda acción del sistema educativo estatal deba estar referida al contexto en donde se realizan los procesos educativos formales. Las decisiones en educación deben abrevar de las decisiones auténticas de la ciudadanía para procurar una educación contextualizada, considerando por lo menos 4 dimensiones como fundamento de la acción. A. El contexto real de la vida de los estudiantes y profesores, así como de la comunidad que le da marco a la escuela. B. El contexto socioeconómico, político y cultural que condiciona el desarrollo de los procesos educativos. C. El contexto institucional en el que se concretizan las acciones de los actores educativos. Y D. El contexto conceptual del cual parten los aprendizajes de los estudiantes. Este planteamiento implica un cambio de paradigma en nuestro sistema educativo. Entre otros aspectos, supone la transformación del Estado mexicano, pasando de uno benefactor, corporativista y clientelar, con un gobierno dadivoso, centralista y directivo, un ciudadano paralizado, dependiente y sin la experiencia de la responsabilidad del ejercicio ciudadano, y un sistema educativo empeñado en lograr la cobertura universal de los servicios, hacia un Estado orientado a la construcción de gobierno a partir de las necesidades manifiestas y latentes de su población. Por tanto, un sistema de gobierno diseñado para operar sobre la base de la participación ciudadana. Un ciudadano empoderado que reconoce la diversidad de sus realidades y decide y actúa responsablemente. Y un sistema educativo flexible que impulsa la calidad educativa y la excelencia académica.
La educación con todas y todos que aquí se plantea pretende visibilizar a las personas, a las comunidades, a la diversidad de las regiones del Estado y reconocer su derecho a estar presentes. En la práctica, involucra, entre otros elementos, a que el currículum debe ser construido a partir de ese contexto diverso y específico que busca atender. Y B, que la comunidad tome participación activa en las decisiones, en lo que se ha de aprender y con quienes se ha de aprender. En otras palabras, estamos de frente a una educación que abandona la transmisión cultural y se coloca sobre la vía del desarrollo cultural. Muchas gracias por su atención. Agradezco la participación del diputado Hugo Alejo Domínguez, presidente de la Comisión de Educación de la actual legislatura. Asimismo, me permito presentar al doctor José Luis Mendoza Tablero, quien es doctor en Ciencias Políticas Sociales, egresado de la UNAM, y actualmente se desempeña como docente de la licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política en la Universidad Iberoamericana de Puebla, docente de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas del Instituto de Administración Pública y consultor independiente. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Les agradezco muchísimo por tomarse el tiempo para ver esta charla. En primer lugar, quisiera agradecer al Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla por esta invitación, junto con el Congreso del Estado. Esta oportunidad de exponer realmente es de la mayor relevancia. Pocas cosas son tan importantes como la interacción que hay entre los órganos de gobierno y la sociedad en sus diferentes sectores. Y en este caso, yo que soy del sector académico, me siento profundamente agradecido. Muy bien, lo primero que quisiera comentarles es algo que a todas luces ya conocemos. La educación pasa por momentos muy difíciles, no de ahora, de siempre, pero quizá ahora las condiciones se han agravado. Esto cualquiera lo puede ver, pero definitivamente lo que sí es difícil es tratar de resolverlo. De esta manera es como nos planteamos que ante esta situación tenemos que mirar el contexto del Estado de Puebla. Lo primero que habrá que decir es que Puebla generalmente en los indicadores educativos se mantiene ligeramente por debajo de la media, lo que habla de que hay que hacer todavía un esfuerzo muy importante en esta materia. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el grado de escolaridad promedio, que podríamos decir que es de 8.5, pero efectivamente es inferior al promedio nacional. En materia de rezago educativo tenemos un pendiente significativo. Cerca del 20% de la población en este estado está en esta circunstancia. Si nosotros lo miramos en la gráfica, podemos ver claramente cómo esto es superior a la media nacional. Muy bien, si nosotros avanzamos, por ejemplo, en eficiencia terminal, bueno, pues ahí sí nos mantenemos dentro de lo que es el rango medio, pero definitivamente nada que presumir. Tenemos una eficiencia terminal que va bajando de manera constante, que esto es un proceso natural, y que en el nivel superior todavía se agudiza un poco más. Ahora vamos con la cobertura educativa. Fíjense que este aspecto es verdaderamente interesante, porque hemos mejorado en la parte preescolar, la primaria, sí, por supuesto secundaria y media superior. Pero quisiera que observaran el último tramo de las gráficas. Lo que ahí nosotros vemos es claramente un descenso significativo. Pasamos de 83.7 a 39.6. Esto nos lleva a la reflexión de por qué el nivel de cobertura es tan bajo en el nivel superior. Definitivamente no se trata de cualquier elemento, y es que hay que entender que dentro de los estudios que pueden cambiar la vida de las personas, el momento significativo es precisamente concluir la educación superior. ¿Qué es lo que está pasando? Muy bien, si nosotros lo vemos para la planeación del gobierno del Estado, podremos encontrar esto en el eje número 4, que es de la disminución de las desigualdades.
por cierto, está alineado con el eje 2 del Plan Nacional de Desarrollo respecto de la política social. Muy bien, entonces, por supuesto que es una prioridad para el gobierno del Estado atender la materia educativa. En este eje, si nosotros vemos la primera estrategia y la primera acción están dirigidas a eso. Está claro que la desigualdad social debe atenderse de manera puntual en el ámbito educativo. Así, la línea de acción dice incrementar el acceso a la educación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y población adulta en todos los niveles educativos. Ahora bien, ¿qué tan importante sigue siendo nuestro tema? Veamos ahora la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El cuarto objetivo tiene que ver precisamente con materia educativa. Y es que necesitamos garantizar una educación inclusiva, equitativa y yo subrayaría de calidad, a fin de promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Esto es algo muy interesante porque choca con la perspectiva tradicional de creer que la educación tiene que ver con cursar lo básico, lo medio, en el mejor de los casos lo superior, y ahí se acabó. Claro que no, no solamente por tratarse de un derecho, sino porque tiene que ver con el desarrollo integral de las personas. Bajo esta lógica es que nosotros podemos atender que necesitamos mejorar en esta parte. Aquí quisiera ser muy claro. Cuando nosotros revisamos este eje que he comentado de la disminución de las desigualdades, concretamente en el rubro de indicadores estratégicos, encontramos algo muy interesante. No existe ningún referente a la educación. Esto tiene que ver con que en los hechos no vamos a poder evaluar si el gobierno ha cumplido o no con lo que se había planeado porque no existe un elemento de contrastación. Esto es algo que me parece que debe llamar la atención no solamente de los legisladores, sino de todos nosotros. Me parece que es algo que se tiene que incluir y que tenemos que valorar. Muy bien, bajo este esquema en el que nos queda muy claro que hay una clara necesidad de conocer lo que sucede en materia educativa. ¿Por qué? Pues porque es algo que nos va a significar un derecho, posibilidades de desarrollo social y que claramente están enmarcados dentro de los planes tanto estatal como nacional de desarrollo. Veamos entonces, ¿qué pasa en Puebla? Las escuelas en Puebla, véanlo, han tenido un desarrollo importante, sobre todo en la parte preescolar y primaria. Esto es lo que nos absorbe la mayor parte. Pero quiero que observen esa pequeña parte azul en la zona superior, que es casi 4%. Ese 4% nos indica el número de escuelas que existen en el nivel superior. Interesante. Interesante porque entonces cobra sentido esto que habíamos visto antes, de que aquí hay un problema de cobertura educativa significativa. Muy bien, si nosotros vemos de la media superior a la superior, la disminución es verdaderamente considerable. Pues eso tiene lógica con esto que estamos viendo. Hablar de que solamente el 4% de las escuelas son de nivel superior. Esto debería hacernos pensar en por qué es así. Bueno, en buena medida esto es así porque las inversiones por alumno, por niveles, son sumamente diferentes. Observemos esta parte. Para el nivel superior se requieren hacer inversiones 4 veces superior al de, por ejemplo, preescolar, el doble de lo que se invierte para el bachillerato. Queda claro que para la sociedad, el gobierno, el Estado en su conjunto, es muy difícil atender la educación superior. ¿Por qué? Porque está en la parte superior de la pirámide, pero además porque requiere de inversiones sumamente altas. Esto nos lleva a la idea de cómo atender esta situación. En este esquema, lo que estoy proponiendo es que necesitamos mirar necesariamente a la educación en línea. Me parece que esto es un elemento que tenemos que considerar. No es nada nuevo, por supuesto que ya existe, se ha hablado mucho de eso, es una tendencia mundial, pero me parece
que no existe como política pública. Esto es, la educación en línea se ha dado a pesar de no tener los incentivos y las condiciones adecuadas. Me parece que eso es algo en lo que tenemos que reflexionar y es el centro de la charla. Fíjense en esto. ¿Qué es lo que hace valioso a la educación en línea? Hemos comentado que se trata de una tendencia, sí, pero también hay dos elementos que me parece que son fundamentales de entender en este contexto: tiempo y espacio. Durante mucho tiempo hemos creído que hay una delimitación geográfica que nos limita. Me explico. Yo trabajo en un lugar, yo estudio en un lugar, yo vivo en un lugar. Para que esto se pueda dar en la educación tradicional, yo necesito unir estos espacios o dejar uno fuera. Esto es, como la escuela me queda muy lejos, pues entonces no podré ir a la escuela. Como el trabajo me queda muy lejos, entonces no podré ir al trabajo y tendré que privilegiar la escuela. Me parece que esos son elementos que actualmente no tienen el mismo sentido que antes. Y lo mismo sucede con el tiempo. Es que yo sí podría estudiar, pero en las noches, podría estudiar los fines de semana, justamente podría estudiar, pero al mediodía. Pero resulta que la educación escolarizada pues no se ajusta a las necesidades que yo tengo. Por el contrario, yo tengo que ir y cumplir con esas condiciones. Entonces, me parece que la educación en línea nos abre todo un espacio. Imaginémonos, por ejemplo, a un trabajador que tiene turnos diferentes, que se van rolando de una semana o de una quincena, y eso le impide obtener una certificación, asistir a un diplomado, considerar la posibilidad de estudiar una maestría, etc. Veámoslo todavía un ejemplo más en cuanto al espacio. Un salón tiene lugares ya predefinidos. Esto es 20, 10, 50, pero hay un espacio. Entonces, yo tengo que atender a ese tipo de espacios. ¿Por qué la educación en línea es tan importante? Porque permite disminuir costos, pero además hace que las inversiones puedan ser mucho más flexibles. Me parece que es ahí en donde tenemos que avanzar. Ahora, ¿qué requiere la educación en línea para que pueda hacerse una realidad? En primer lugar, definitivamente de banda ancha, y eso es todo un reto. Y es que simple y sencillamente sucede que, sobre todo en el norte y el sur del estado, el acceso a internet de banda ancha no es tan fácil de conseguir y sobre todo en localidades. Atendamos a que además nuestro estado tiene una gran cantidad de dispersión de localidades con menos de 2.500 habitantes. Entonces, esto implica un reto en términos tecnológicos de inversión que creo que debe ser atendido desde diferentes ámbitos. Por supuesto el público, pero también el privado. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos salas multimedia públicas. Yo creo que si se hiciera un esfuerzo en el sentido de que cada municipio tuviera las salas multimedia públicas que fuesen necesarias, estaríamos avanzando muchísimo en dar condiciones de igualdad y en darle acceso y oportunidad a la gente que lo demanda. Esto es de las cosas más democráticas que pueden haber. Por supuesto, también se necesita que las personas en lo individual tengan acceso a equipos de cómputo e internet. Algo que vimos en esta época de pandemia y que nos dejó totalmente evidente era cómo, a pesar de que se hacían esfuerzos para que los niños, los jóvenes pudieran tomar clases de manera virtual, sí, pero había el pequeño detalle. Muchísima gente carece de una computadora o carece de la computadora con las condiciones mínimas y ya no hablar del acceso a internet. Entonces, este primer elemento es fundamental en cualquier política pública que quiera atender la educación en línea. El segundo es que hay que elaborar contenido. Sí, y elaborar contenido puede ser complejo. Aunque fíjense que ni siquiera se requiere elaborar la mayor parte del contenido. Soy un convencido de que la mayor parte del contenido ya se encuentra en línea. Ahí están, por ejemplo, los MOOCs que te permiten tomar una clase en la universidad que uno pueda imaginar. Ya están esos análisis, ya están esos documentos, ya están esas gráficas, ya están infinidad de recursos.
de manera gamificada, se encuentran en realidad virtual, se encuentran en juegos muy sencillos, etc. Creo que debemos entender que no se trata de crear todo el contenido, sino más bien hacer un proceso muy fuerte de curación de este. Y luego, por supuesto, necesitamos docentes capacitados. Creo que a los docentes nos alcanzó el futuro. Sabíamos que en algún momento íbamos a depender más de la comunicación digital, pero nunca nos pudimos imaginar que esto sería un golpe directo. Ser docente en estos medios requiere de otras habilidades, como también requiere de otros elementos para ser estudiante en esta área. No solamente se requieren de habilidades tecnológicas, también se requiere de un manejo del tiempo, se requiere, por supuesto, de disciplina y se requiere de una nueva visión, pero yo creo que sobre todo de habilidades de comunicación. No es lo mismo comunicarse de manera personal, directa, ¿sí?, a comunicarse a través de una pantalla. Y peor, en ocasiones ni siquiera podemos ver el rostro de la persona, sino nos comunicamos a través de audio o por medio de correos. Entonces, nuestra comunicación tiene que ser mucho más eficiente y adecuada. Como verán, esto, en esta parte de la capacitación, es fundamental, porque hemos tenido infinidad de experiencias en donde, como vulgarmente se dicen, los fierros están, pero lo que nos está faltando es quién los sepa ocupar. Hemos visto eso infinidad de veces. Computadoras en donde no hay luz, ¿sí?, proyectores donde nadie los sabe ocupar, aparatos de alta precisión que se descomponen o se vuelven obsoletos en una bodega. Eso no puede suceder, definitivamente no debe suceder. Y el otro elemento que tiene que ver con esto definitivamente son los incentivos. Los incentivos son fundamentales para que yo pueda decir esto me interesa o esto no me interesa. Y aquí es necesario canalizar. Si algo se ha cuestionado de la educación en línea es su calidad. A veces se piensa que estudiar en línea inmediatamente está ligado a un bajo rendimiento, un bajo aprovechamiento, pero esto no necesariamente tiene que ser así. Yo quisiera que quedara claro en el sentido de que la educación en línea es una modalidad, punto. Por sí sola no significa que es buena, que es mala, solo es una modalidad, eso sí, que tiene características propias y que tiene potencialidades y retos y que habrá que ajustarse a esas condiciones, pero nada más. Entonces, ¿cómo se debe atacar esta parte? Primero, teniendo en cuenta que es necesaria la calidad. No aquí, en cualquier lugar, en el sistema escolarizado se requiere de calidad, pero el punto principal sobre lo que se debe montar una política pública en este sentido me parece que tiene que ser en reconocer que la calidad es importante. Aquí la tecnología juega a favor. ¿Por qué? Porque el desarrollo de contenidos, su multiplicación, su comunicación, tiene costos cercanos a ceros y se hace de manera instantánea. Una buena clase se puede pasar a 10 personas o a 10 millones de personas. Un buen documento se puede reproducir en donde sea. Y eso creo que nos ayudaría mucho a disminuir esas brechas sociales. Tradicionalmente se tiene la idea de que la educación en el ámbito rural es de menor calidad que la urbana. Eso sería otra discusión, pero esto abonaría en esa APRA. La otra cosa que tendría que considerarse es la transparencia. De nuevo, ¿cómo sería el otro elemento de la calidad? Pues a través de la transparencia. ¿Qué tenemos que hacer? Pues relativamente sencillo. Si ya estamos en este ámbito, si ya existen las plataformas, pues entonces eso me permite que desde el gobierno la forma en que yo fiscalizo a una escuela tenga que pasar de lo formal a lo sustancial. A mí lo que me interesa es, ¿se está dando la clase? ¿Están asistiendo los muchachos? ¿Con qué documentos se está titulando? ¿Cómo acreditó este periodo? Y eso fácilmente se puede subir a internet y se puede poner a disposición del gran público que quiera verlo. La transparencia solo tiene sentido si hay alguien que quiera ver esos datos. De otra manera, pues no tendría mucha razón de ser. Entonces, me parece que estos tendrían que ser los elementos fundamentales. Claro, esto requiere de marcos normativos, administrativos y operativos. Por supuesto que sí, estamos hablando de leyes, de reglamentos, de áreas de dependencia, de manuales, pero sobre todo de una filosofía de cómo operar esto.
Esto es una gran apuesta que me parece que bajo ninguna circunstancia se podría hacer sin el concierto de la sociedad. En las políticas públicas sabemos que no basta con hacer lo correcto, sino que además necesitamos involucrar a la sociedad en lo que se quiera hacer. De otra manera, no va a ser posible. Tenemos que pensar en la importancia de este tipo de políticas. Sé perfectamente que los recursos son sumamente limitados, sé perfectamente que nuestro contexto ahora es peor que antes, cuando creíamos que esto no podía ser posible. Pero también me queda claro una cosa. Básicamente, entiendo que este gobierno, el anterior y el que viene, privilegiará unos aspectos y dejará en camino otros. Y entonces, desde mi punto de vista, lo que se tiene que hacer es revisar la rentabilidad social. ¿Qué sucede cuando aplicamos esta política? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos deja en términos sociales? ¿Qué pasaría si esto tuviera que ser aportado por manos privadas? Y aquí quisiera detenerme. Creo que la mayor función del gobierno, de los legisladores en especial ahora, no tiene que ver solamente con decir, es que no tenemos recursos. No, me parece que es platicar con los diferentes actores políticos. Hay gente que ya está en el ámbito educativo, en la vida privada. Hay empresarios, hay fundaciones, hay una gran cantidad de sociedad que quiere intervenir en esto. Hay que escucharla, hay que regular y hay que dejar las condiciones para que esto avance. Definitivamente estoy convencido de que el gobierno no puede ni debe asumir todos los costos de este tipo de ejercicios. De tal manera que me parece que hay 3 requisitos fundamentales para que nuestros ahora legisladores y el gobierno en general puedan echar a andar esto. Primer requisito, voluntad política. Segundo requisito, voluntad política. Y tercer requisito, voluntad política. Espero que haya sido sagrado. Es un honor para mí haber estado con ustedes y les agradezco muchísimo su atención. Amigas y amigos que siguen este interesante evento, toca el turno para su servidor y es una gran satisfacción y un orgullo presentarles a nuestra tercera conferencista del ciclo de conferencias hacia una nueva conciencia, denominada Hacia una pedagogía digital, oportunidad para una construcción compartida. Nuestra ponente es la maestra Marta Rodríguez Guillén, de quien me permito hacer una breve semblanza, porque sin duda su carrera es muy amplia, su trayectoria también, y no nos alcanzará el tiempo para mencionar todo su trabajo profesional. La maestra Marta Rodríguez Guillén es egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Es licenciada en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional y maestra en Evaluación por el Colegio de Puebla, Asociación Civil. Actualmente es alumna de la Universidad Iberoamericana de Puebla en el diplomado Educación en y para Derechos Humanos y está en preparación de su tesis doctoral Evaluación de consistencia y resultados de la formación de agentes educativos en Puebla. Por otra parte, la maestra es docente de posgrado en la Maestría de Evaluación para la Calidad Educativa en el Colegio de Puebla, AC, por sus siglas COLPUE, y docente de posgrado en la Maestría de Políticas Públicas y Gobierno en el Instituto de Administración Pública de Puebla, IAP. Fue coordinadora y docente de licenciatura en Educación Preescolar en la Escuela Normal Superior Federalizada en el Estado de Puebla. Posee una experiencia de 37 años en la docencia, desarrollando funciones pedagógicas y administrativas dentro de la educación básica en el sistema federal en la Ciudad de México y en el sistema estatal en Puebla. Sin más preámbulo, damos paso a la conferencia y nuestro reconocimiento a tan distinguida maestra. Adelante, mi maestra Marta Rodríguez Guillén. Quiero agradecer
al diputado Manuel Biestro, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de Puebla, al diputado Hugo Alejo Domínguez, presidente de la Comisión de Educación, y al licenciado Antonio Fernández Brito, presidente del Instituto de Administración Pública en Puebla. Vengo a compartir con ustedes inquietudes docentes. Hacia una pedagogía digital, oportunidad para una construcción compartida. Cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. El SARS-CoV-2 ha alterado las formas de vida conocidas, pero también nos ha brindado la oportunidad de replantear el rumbo de las acciones cotidianas para dirigirlas a una resiliencia conjunta. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en conjunto y superar las dificultades. Nuestra capacidad para generar sinergias nos ha permitido sobrevivir ante las vicisitudes. Nuestro sistema educativo nacional, con sus deficiencias estructurales, enfrenta sin duda uno de sus mayores retos. En esta pandemia, y a pesar de los grandes esfuerzos, el resultado es poco alentador. Un gran porcentaje de docentes ha intentado adaptar sus prácticas realizadas en el aula para implementarlas a distancia. Sin embargo, es necesario replantear esta situación. Hay que dar vuelta de campana a la circunstancia. Debemos convertir esta crisis en oportunidad, sobre todo pensando en los grupos menos favorecidos. Si algo ha quedado claro es que la escuela y el maestro son totalmente insustituibles y debemos reconocer esa relevancia con una preparación pertinente y adecuada, pero sobre todo oportuna, considerando que la tecnología sin preparación no abona la excelencia y la preparación sin recursos sigue siendo una utopía. Se deben revisar los modelos educativos actuales y diseñar con urgencia un modelo pedagógico acorde a los requerimientos con la enfermedad COVID-19, que ha quedado en evidencia la necesidad de repensar el rumbo de las formas de trabajo en la docencia desde educación básica hasta educación superior. Es necesario generar una cultura de trabajo híbrido y la Secretaría de Educación Pública ha anunciado que al regreso de nuestras actividades, esta va a ser la modalidad. Pero la pregunta es, ¿estamos preparados para enfrentar trabajo presencial y trabajo a distancia en cuanto las condiciones lo requieran? Las plataformas y las herramientas para el trabajo a distancia deben ser reguladas a la luz de una pedagogía y una didáctica que genere procesos y acciones reflexivos que constituyan y construyan un pensamiento crítico. Esta es una tarea pendiente de las pedagogías actuales. Sin embargo, en esas grandes deudas que tenemos con la educación en México, se le abona ahora la circunstancia de la pandemia. En este mes, el Programa de las Naciones Unidas ha publicado el documento Desarrollo Humano y COVID-19 en México, desafíos para una recuperación sostenible. Es un estudio donde compara los resultados que en el Índice de Desarrollo Humano obtuvimos en el año 2019. En los índices de educación, ingreso y salud. Tocante educación, el resultado arroja que para el 2021 la situación educativa en México estará en la misma posición que estaba en el año 2015. Es decir, se esperan 6 años de retroceso. Esta circunstancia nos lleva a replantear las maneras de trabajar para abatir esos
esos grandes daños que ha provocado la enfermedad COVID-19. Y la propuesta es hacia una pedagogía digital. Según Cosío Moreno, la pedagogía debe poseer al menos un marco de referencia teórico propio, y en este caso tendremos que agregar el metalenguaje de todo el ecosistema digital. Debe recontextualizar, reconstruir y reinterpretar la realidad que va a enfrentar el alumno y el maestro. Y eso es justo lo que necesitamos en este momento. Debe generar condiciones, acciones, motivos y fines de los actores que participan directa e indirectamente en el proceso educativo. Es decir, no es una responsabilidad solo del maestro, es una responsabilidad compartida con toda la sociedad civil organizada. La pedagogía como el principal fundamento del quehacer educativo y el proceso que debe servir de base del pensamiento escolar en todas sus manifestaciones. Es decir, necesitamos generar acciones para fomentar el pensamiento crítico. Y en este momento es una tarea mayúscula, porque no basta con tener elementos digitales. En Internet podemos encontrar datos, pero ¿de verdad nuestros estudiantes están preparados para convertir esos datos en información? Y lo más relevante, ¿esa información les sirve para su preparación y para mejorar sus condiciones de vida presente y futura? Ahí está el cuestionamiento y el gran reto para una pedagogía digital. El marco de referencia que se está proponiendo o al menos cuestionando debe tener un referente teórico propio, insisto, incluyendo todo el metalenguaje digital, un campo ontológico, antropológico, filosófico, axiológico, epistemológico y contextual. La magnitud de importancia que representa la educación requiere toda esta información multidisciplinaria y quizá otros más. Esta pedagogía debe ser reformulada junto con un marco producto de una investigación que considere la riqueza cultural de las civilizaciones, la experiencia académica acumulada, metodologías que generen el satisfactor propicio para el aprendizaje significativo, también para los nativos digitales, pero sobre todo para los grupos que no tienen acceso ni conocimiento tecnológico. Los 4 pilares establecidos por la UNESCO en el año de 1990 tienen mayor vigencia hoy que nunca. Y la pregunta es, ¿realmente los trabajos que estamos realizando en este momento generan el aprender a aprender a distancia? ¿Estamos generando que el estudiante aprenda a hacer? Y lo más complejo, a la distancia podemos abonar el aprender a ser de nuestros estudiantes y el aprender a convivir en un escenario donde es necesario la separación. Es necesario replantear un currículo que esté más orientado al estudiante y menos a la carga académica tan grande como los programas que hay ahora, metodologías didácticas acordes al ecosistema digital, las dimensiones del desarrollo humano actualizadas al siglo XXI, el rol del docente como un facilitador del aprendizaje que necesita fortalecer sus competencias digitales, el rol del estudiante donde debe haber mayor actividad por parte de él y debemos generar mayor confianza para la autonomía en su aprendizaje. Por supuesto, la planeación, que es un tema pendiente aún en los escenarios presenciales. La evaluación en entornos digitales no puede ser la misma que en los entornos presenciales. Necesitamos generar estas maneras de evaluación pertinentes para esta situación a distancia. Y la retroalimentación que exige un proceso de reflexión no solo por parte del estudiante, también por parte del docente para que mejore sus prácticas y con ello el estudiante pueda mejorar sus resultados.
La Organización Mundial de la Salud establece estas 3 circunstancias. El aislamiento social, donde pueden generarse situaciones emocionales como la depresión. El distanciamiento social, donde a pesar de estar separados, se generan situaciones de aprendizaje y de producción. Y el distanciamiento físico, donde lo más probable es que esté en el escenario del regreso a las aulas. Es necesario estar preparados para las modalidades presenciales en línea, pero con las estrategias pertinentes, y la preparación docente es urgente. En esta emergencia, los maestros que no tienen desarrolladas sus capacidades digitales o que trabajan con niños que no tienen acceso ni a los aditamentos digitales ni tampoco a la conectividad, echaron mano del radio, la televisión y medios escritos. Por lo tanto, necesitamos seguir trabajando en ellos. ¿Por qué se establece que es la oportunidad para una construcción compartida? Porque según el artículo 34 de la Ley General de Educación, el sistema educativo nacional está conformado por todas estas figuras. Como ustedes ven, la responsabilidad, insisto, no está solo en el docente. Así es que necesitamos apoyarlo. Este es un esquema de cómo está organizado nuestro sistema educativo nacional en los temas de la concreción de la gestión. Vemos que el sistema educativo engloba la gestión institucional, la gestión escolar y la gestión pedagógica de aula. Es decir, lo que se genera en la macropolítica baja hasta el aula por medio de la estructura. Y lo que se genera en el salón de clases, con toda la información y la riqueza de datos que se generan, sube al sistema educativo de la misma manera. Esta verticalidad que tiene nuestro sistema educativo nacional necesita ser replanteada también. Requerimos establecer momentos de horizontalidad para que las propuestas sean tomadas en cuenta en alguno de estos niveles de concreción. Todo el marco de referencia, tanto teórico, metodológico y legislativo, tiene que ser revisado a la luz de los resultados de la pandemia. Todos estos elementos, empezando por los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030, tienen que ser replanteados. Si el PNUD está estableciendo un retroceso para México de 6 años, va a ser bastante complejo que alcancemos las metas que está establecido en la Agenda 2030. Así es de que todo este marco institucional, todo este marco legislativo y metodológico como hoja de ruta tendrá que ser replanteado. Y en las conclusiones de este establecimiento de cuestionamientos, tenemos pues que el panorama educativo ya tenía sus grandes deudas, pero sobre todo con los grupos más vulnerables. Y esta brecha está creciendo aún más con las condiciones generadas por la pandemia. Así es que las políticas educativas que se establezcan en este momento y las modalidades de trabajo deberán considerar las condiciones de estos grupos poblacionales para ser garante de el cumplimiento al derecho inalienable y fundamental de la educación. Y por último, en la obra Replantear la Educación del año 2015, la UNESCO ha mencionado que si la educación es un bien común o es un servicio social. Esto es necesario que se analice por parte de los tomadores de decisiones. Es importante que la población intervenga en esta toma de decisiones o al menos con las propuestas, porque esta es una parte del ciclo vital
de la construcción de las políticas públicas. La ciudadanía como sociedad organizada debe participar activamente en las propuestas para educación, porque como una ocasión inédita, en este momento la sociedad completa ha vivenciado lo que es el sistema educativo nacional, pero no en sus mejores momentos. Así es que es necesario replantear la pedagogía en términos digitales para que las tecnologías de información y comunicación se conviertan en las tecnologías de aprendizaje y conocimiento y verdaderamente llegamos a las tecnologías del empoderamiento y la participación social de todos nuestros estudiantes. Muchas gracias. Toca el turno a la licenciada Graciela Rojas Montemayor, licenciada en Administración de Empresas, egresada de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, fundadora y presidenta del Movimiento STEAM AC, fundadora y directora general de Profesor Chiflado y columnista de diversas revistas especializadas. Licenciada, por favor. Agradezco al licenciado Antonio Fernández, presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, y al diputado Gabriel Biestro, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, así como a sus equipos por esta invitación al primer ciclo de conferencias 2020 hacia una nueva conciencia con el tema Nuevos retos en materia de educación. Sin duda, México y el planeta viven una coyuntura jamás vista. La crisis sanitaria que estamos enfrentando pone en evidencia lo importante, es decir, en dónde debe estar el enfoque de los gobiernos para que los países podamos enfrentar exitosamente el siglo XXI. ¿Será posible, por ejemplo, seguir sin alfabetización digital en las comunidades educativas? ¿Podremos regresar a esta nueva normalidad sin pensamiento crítico, sin creatividad, sin resolución de problemas, es decir, sin competencias en STEM cuando está clara la necesidad de reinventarnos? Hoy el planeta está en pausa esperando a que una científica o científico en el mundo se ponga su capa de héroe o heroína STEM y venga a salvarnos con una vacuna o tratamiento para el COVID-19. La apuesta del mundo es el desarrollo de talento STEM, no solo para salir de esta incertidumbre, sino también para la recuperación económica, la inclusión laboral, el desarrollo sostenible y el bienestar social. Como país, necesitamos más evidencia de cuál es el camino hacia el desarrollo sostenible y el bienestar social. Al parecer, no es necesario. Tenemos toda la evidencia de hacia dónde dirigir los esfuerzos. Les voy a platicar de quién es justamente Movimiento STEAM. Movimiento STEAM es una asociación sin fines de lucro que busca impulsar en México y Latinoamérica la educación en STEAM, los empleos del futuro y la innovación con visión social e incluyente. Somos líderes del ecosistema STEAM en México y somos una iniciativa avalada por Global STEM Alliance y STEM Learning Ecosystems. Echemos un vistazo al mundo que nos tocó vivir. ¿Sabían que, por ejemplo, para el 2050 habrá 2,000 millones adicionales de personas con hambre en el mundo y que al menos 1 de cada 4 personas vivirá en un país afectado por la escasez crónica y reiterada de agua dulce? Y que la mitad de la población mundial vive con lo equivalente a unos $2 diarios. Todos estos retos están enmarcados justamente en la Agenda 2030 de la ONU, que ustedes seguramente conocen muy bien. Esta agenda nos dice cuáles son los desafíos de este siglo, y para los chavos de 9 a los 19 años, más allá del COVID y todo este tema de las consecuencias que ha dejado la propia pandemia, ellos son la primera generación que puede acabar con la pobreza extrema del planeta, pero la última que puede frenar el cambio climático. Es decir, si esta generación no lo logra como humanidad, simplemente no lo habremos logrado. También esta generación será la que enfrenta la 4ª revolución industrial, que en realidad es tecnológica. Y aquí también les hago ver algunos datos relevantes. Watson de IBM, por ejemplo, otorga asesoramiento jurídico y detecta enfermedades graves con una precisión de 90% en cuestión de segundos. En 2018 aparecieron los primeros coches autónomos de Tesla, Apple y Google. Y se espera que el 10% de toda la producción a nivel global se haga en impresión 3D en los siguientes años.
La que sigue, por favor. ¿Cuál será el impacto de esta cuarta revolución industrial tecnológica? Se espera que se eliminen el 5% de los trabajos completos del planeta, que se cambien el 45% de las actividades dentro de los trabajos. Y hay dos datos bien relevantes. Se espera que el 65% de los empleos de la generación Z sean empleos que aún no existen. Y por otro lado, el 50% de los empleadores no está encontrando el talento que requiere para contratarlo. Por un lado hay muchísimo desempleo, pero por otro lado los empleadores no encuentran el talento que requieren. Ante todo esto, ¿qué hay que hacer? Si esto se analiza con la perspectiva de género, aún este fenómeno es mucho más crítico, pues el 64% de las mujeres ocupamos las peores ocupaciones, las ocupaciones peor remuneradas. La que sigue, por favor. Ante todo esto, la gran apuesta del mundo es justamente la enseñanza de STEM, y aquí un poco de broma y en serio les pregunto si estamos listos para competir contra un robot, pues esta cuarta revolución nos exige ser mucho más humanos que nunca. STEM es una tendencia mundial que promueve la enseñanza de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés, como pilares del desarrollo sostenible del bienestar social. STEM ha venido incorporando la A para hacer evidente la presencia del pensamiento creativo y del desarrollo de las habilidades socioemocionales, y ahora se le llama STEAM. Propone un aprendizaje basado en la solución de problemas y desarrolla las habilidades indispensables para competir en el mundo laboral en el siglo XXI con visión social e incluyente. STEAM, más allá de agrupar estas materias, es un movimiento que desarrolla de manera profunda el pensamiento científico y matemática con un enfoque muy especial, un enfoque hacia la innovación. La que sigue, por favor. ¿Qué propone STEM? STEM justamente lo que propone es alinear estos proyectos que de alguna manera van desarrollando los docentes en clase justamente a la Agenda 2030 para que sean problemas sociales reales, aplicar con rigor el proceso de diseño e ingeniería con trabajo en equipo incluyente. Siempre se aplica, porque la mujer es muy importante en el tema de STEM, que la mujer estemos incluida en toda esta conversación. Se aplican con rigor las ciencias y las matemáticas y se utiliza el arte y la tecnología para crear soluciones y las presentan los chavos y las chavas como si fueran emprendedores. Esto es muy importante porque también necesitamos desarrollar las habilidades de emprendimiento, de comunicación, de colaboración, que son justamente las competencias STEM. La que sigue, por favor. Estas competencias STEM es el pensamiento crítico, como comentaba, resolución de problemas, creatividad, comunicación, colaboración, alfabetización de datos, computación e informática, que según el Foro Económico Mundial son las más relevantes para competir en el siglo XXI. Como pueden ver, este es el ranking de las competencias más demandadas. Esta es una información muy estratégica para ustedes para tomar decisiones. Necesitamos ciudadanos con estas competencias que les van a dar posibilidades de acercarse a la empleabilidad. Y como podemos ver, las 5 más relevantes son las competencias STEM. La que sigue, por favor. Esta educación en STEM también propone esta educación 4.0, que como comentaba yo al inicio, esta pandemia no ha hecho más que hacer todavía más evidente la importancia de esta educación. Antes podíamos hablar de un dominio de habilidades, hoy se habla del desarrollo de la persona a través de inteligencias múltiples. El rol del educador era un experto y ahora es un facilitador. Antes se podía utilizar que le llamaban el modelo de fábrica, ahora es un modelo personalizado. La educación antes era hasta los 12 años, ahora se habla de un aprendizaje a lo largo de la vida. El maestro sabe más, ahora cualquiera puede enseñar. Y también con este tema de la pandemia, hoy más que nunca se rompió el paradigma de un aula física. En cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier dispositivo, ahora de esto se trata la educación 4.0. ¿Qué propone STEM? Que los chavas y los chavos piensen en grande, porque esas soluciones que pueden crear pueden transformar la vida de 1 billón de personas y lo podemos ver con Uber,
con diferentes herramientas como por ejemplo también Airbnb y otras grandes innovaciones que han ido transformando justamente toda nuestra vida y que la seguirán transformando. STEM propone justamente el uso de estas habilidades, estas tecnologías exponenciales como móvil conectado, inteligencia artificial, Internet de las cosas, robótica avanzada, nube, todo lo que tiene que ver con blockchain, big data, impresión 3D, vehículos autónomos, energías renovables. Es decir, con todas estas tecnologías exponenciales que pueden hacer que una solución pueda impactar en 1 billón de personas. ¿Y cómo lo hace STEM? Lo hace en estos procesos de prototipado. De alguna manera puedes crear todas estas estrategias didácticas y luego prototipar con materiales reciclados muy sencillos, o si tienen tus docentes acceso a tecnología, pueden llegar hasta espacios maker en donde puedan prototipar toda esta currícula STEM. STEM lo que nos invita es a ser tecnológicos, humanitarios, futuristas, innovadores, pero sobre todo, como ya lo comentaba yo anteriormente, incluyentes. Es muy importante que la mujer seamos parte de esta conversación. ¿Y esto cuándo arranca? Arranca en edades tempranas. Aquí podemos ver el retorno anual de la inversión en la educación. Y aquí vemos cómo en edades tempranas es mucho más redituable que en el entrenamiento para el trabajo. ¿Por qué? Porque las habilidades generan habilidades e impulsarlas a temprana edad hace que la adquisición de habilidades más tarde en la vida. Por eso es importante arrancar desde muy tempranas edades a desarrollar estas que le llaman las competencias STEM y que son sin duda las competencias del futuro, y eso es lo que los invito a reflexionar. No necesitamos más evidencia que esto es necesario en el país, que ese es el enfoque para que los países puedan ser resilientes y que puedan enfrentar estos retos del siglo XXI que, como hemos visto, no son menores. Y ahora les invito a ver este video muy relacionado con el tema de mujeres en STEM, que les invito a que metan esta perspectiva de género en todas las decisiones que tomen dentro del Congreso. Who's my pretty girl? Sammy, sweetie, don't get your dress dirty. Sam, honey, you don't want to mess with that. Let's put him down. Samantha, this project has gotten out of control. Whoa, hey, careful with that. Why don't you hand that to your brother? Our words can have a huge impact. Isn't it time we told her she's pretty brilliant too? Encourage her love of science and technology and inspire her to change the world. Aquí les dejo el tema. Yo me presento nuevamente con ustedes. Yo soy Graciela Rojas, presidenta y fundadora de Movimiento STEAM. Llevamos pues más de 20 años en todo este tema de divulgación de ciencias, de incentivar estas competencias del futuro. Y bueno, nosotros estamos integrando todo este ecosistema STEM con todos los jugadores que de alguna manera pueden ayudarles a ir implementando a diferentes niveles, con diferentes estrategias, todo este modelo de enseñanza, todo este marco instruccional de STEM. Nosotros tenemos igual toda una capacitación para los docentes para que puedan ir conociendo estas nuevas metodologías activas y que puedan ir transformando su práctica docente, por lo que los invitamos mucho a tomar decisiones a favor de la educación STEAM en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país. Y pues no me queda más que agradecer la invitación y decirles que desde Movimiento STEAM estamos para apoyarlos en las decisiones de política pública que ustedes vayan tomando. Muchas gracias. Quiero agradecer a todas y todos los que han estado atentos a esta importantísima actividad. Agradecer nuevamente de una manera muy puntual la convocatoria tanto del Instituto de Administración Pública de nuestro Estado, así como al Honorable Congreso
también de nuestro estado, por su decisión de llevar a cabo este importante evento. Estamos muy seguros que las conclusiones a las que se llegan en conjunto, así como en lo personal, deberán tener una incidencia en el tema tan importante sobre el que se han expresado muchas voces, sobre el que se han discernido por todos los que han participado, por todos esos especialistas que celebramos su vocación, su voluntad de aportar no solamente al ciclo de conferencias, por su voluntad permanente de aportarle al desarrollo de las personas, por su voluntad permanente de aportarle al tema educativo. Su contribución expresada a través de su participación, de su análisis y sus reflexiones, estoy seguro, deberán impactar en el proceso de toma de decisiones en el terreno de las políticas públicas. Y al hablar de políticas públicas, sin duda, también en el ámbito legislativo. Nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento a las ponentes, a los ponentes, por su gran aportación y decirles que quedamos agradecidos y nos reiteramos a sus órdenes de todas y de todos. Muchas gracias, es cuanto. Enhorabuena para Puebla, enhorabuena para México. A nombre del licenciado Antonio Fernández Brito, presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, reitero nuestro compromiso institucional con el Congreso del Estado para continuar con este espíritu colaborativo en la construcción de espacios de reflexión y promotores de conocimiento. De igual manera, agradezco la valiosa aportación de cada uno de nuestros ponentes, quienes han planteado de manera puntual situaciones que representan oportunidades dignas de análisis y que seguramente darán pie a interesantes proyectos de desarrollo para nuestra entidad. Muchas gracias.